Bueno, entonces empezamos con el capítulo 17. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, ¿lo recuerdan? 7 copas de la ira de Dios. Y me dijo, ya pasaron los 7 ángeles, ¿verdad? En el capítulo 16, ¿verdad? Pero aquí es uno que se acerca, ¿no? Y le dice, ven y te mostraré la sentencia de la gran prostituta, la gran porné, tespornes tenmegales, la, la prostituta grande, la gran prostituta, la que se sienta en mucha agua. Porque, pues, el imperio romano se asentaba en mucha agua, o sea, ellos tenían el dominio y es lo que les interesaba de todas las costas del Mediterráneo. Por eso eran grandes navegantes y les interesaba mantener todas las costas del Mediterráneo bajo su control. La gran prostituta que se sienta sobre mucha agua. Con ella fornicaron los reyes de la tierra. Eh, Porneusan, que viene de la misma raíz porne, la prostituta. Con ella prostituyeron, sería una traducción tal vez más correcta. Con ella se prostituyeron, ¿verdad? Que fornicaron es ir con prostitutas. O sea que, bueno, que queda, es una traducción también correcta. Los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Entonces, no solamente los reyes de Roma o los emperadores de Roma, sino los reyes de la tierra, o sea, todos los que hicieron pactos con ella, se prostituyeron con ella. No sé por qué estoy pensando yo en la Unión Europea y en Estados Unidos y en Canadá. Ustedes me dirán, ¿verdad? Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes. O sea, eso de fornicar, pues es un simbolismo, porque lo de menos es fornicar, tener relaciones sexuales con una prostituta. No, aquí el fornicarse es hacer negocios. Hace poco escuché a Donald Trump decir que qué horrible la guerra en Gaza, que están muriendo muchos muchachos bonitos, jóvenes y robustos, que es una tristeza, que mejor es encontrarles un lugar donde vivan allá en Egipto o en Jordania y convertir esa zona en una zona VIP para que se hagan desarrollos inmobiliarios ahí muy bellos al lado del Mediterráneo. Ahí nomás, cómo se las gasta el trompas. Eh, con ella fornicaron los reyes de la tierra, y porque pues eso no se puede hacer sin la connivencia de los países del mundo, ¿verdad? De la Unión Europea, o por lo menos de los más poderosos, porque Rusia puede estar en contra, pero si Europa está a favor, y los países que fornicaron, los países que fornican con Estados Unidos. Pero es un ejemplo, ¿eh? Yo no soy antiestadounidense, pero tampoco soy pro Rusia ni antirruso. Por lo que yo veo, pues es toda una prostitución del poder de los países que están en el poder. Me parece a mí, y lo escuché hace unos días a Claudia Sheinbaum, perdón, la digresión, porque ya regreso a Felipe, que le preguntaron en la mañanera, oiga, ¿y usted no va a aumentar el presupuesto para armamento, para defensa, al 1% del PIB? Y dice, eh, a aumentar el 1% al 1%. Los Estados Unidos quieren que sea el 5% para todos los miembros de la OTAN, del 5% del PIB. Pero dice, aumentar al 1% el gasto en defensa sería aumentar en 700.000 millones de pesos. Y eso, con eso hacemos el programa más vasto jamás diseñado para la reforestación del mundo.
Y así es que gastamos cualquier, estoy leyendo que pues un tanque de esos que ahora los rusos atrapan con vida y lo exhiben ahí en el centro de San Petersburgo, este tanque costó $100 millones. Este tanque costó $120 millones. Y aquí está, lo atrapamos vivito y lo podemos utilizar ahora nosotros. Son cantidades infernales de dinero que se invierten en la destrucción y no se invierten en la reforestación, en la alimentación, en la distribución de la riqueza, en la impartición de justicia, etcétera. Bueno, ya me quejé, perdónenme por escuchar a Javier el Quejas, pero yo realmente preparando la clase y leyendo el Apocalipsis no puedo dejar de pensar en la situación mundial contemporánea. Bueno, bienvenido, Mario, y ahora somos todo oídos, mi querido, nuestro querido Felipe. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Eh, ¿Es posible que me permita presentar unas diapositivas? Ok, muchas gracias. A ver, pero dime A cómo, ver, qué dime amable. cómo te permito. Ah, ya está, en los participantes pongo Felipe y ahí le pongo make host. O, Exactamente. ¿sí? Make Sí, host. Ya está. qué amable, doctor. Ya estás. Oh, ok, muchas gracias. Bueno, voy a compartirles ahora mi pantalla. Espero que ya la estén viendo. ¿Sí, ya la están viendo? Sí. Ujú. Ok, qué amables. A ver, nada más déjenme. Bueno, voy a propósito de lo que estábamos tratando la sesión anterior, ¿sí se me escucha bien? Sí. Sí. Ok. A propósito de que estábamos tratando la sesión anterior del capítulo 16, pues hacíamos referencia precisamente a que se iba a secar el río Éufrates. Bueno, pues a propósito de esto, pues sí hay que tomar en consideración a qué se hace referencia propiamente con esto. Y pues bueno, en este sentido, pues tenemos que considerar precisamente de dónde surge esta eh, cosmovisión, por decirlo de alguna forma, acerca de lo que se está intentando contextualizar. Para ello tenemos que situarnos geográficamente. Y en ese sentido, permítanme, estoy en ese sentido compartiendo, espero que ya estén ustedes viendo de Google Earth este mapa, que es un mapa de Irán. Eh, Dentro de lo que es la historia de Irán, pues vamos a encontrar precisamente una serie de imperios que sucesivamente se han instaurado, sobre todo por el uso de la fuerza. En este tenor, pues bueno, todo esto tiene que darse a partir de un grupo de personas que vienen de esta parte este de Irán. De hecho, ellos no son persas, de alguna forma, pues tampoco algunos coterráneos de ellos. Y bueno, a propósito de esto, pues tenemos que hablar precisamente de lo que tendría que ser la cultura persa. Sin embargo, dentro del mismo, pues bueno, va a desarrollarse un imperio que le generó muchísimos dolores de cabeza al imperio romano. Pero bueno, ¿cómo surge propiamente este imperio parto o también denominado imperio arsácida? Bueno, su origen, pues, repito, y es antiquísimo. Estamos hablando de un periodo
aproximadamente 4.500 años antes de nuestra era, que se conoce como periodo calcolítico. Pues hay un periodo aquí que se denomina también periodo elamita, y aproximadamente 1.000 años antes de nuestra era, llegan de esta parte este un grupo que vienen con una lengua como tal, que es el persa. A este grupo se les conocen como indoiranios. Dentro de este grupo se van a desprender precisamente lo que son los medos y los persas. Y ellos de alguna forma influyen para que lleguen a incidir de cierta forma en lo que serían la caída del imperio asirio. ¿Por qué razón? Bueno, porque el imperio asirio tiene diversas tribus agrupadas y sometidas, pero finalmente vamos a encontrar que tanto Babilonia como los medos y los escitas se unen y finalmente, pues, someten al imperio asirio. Dentro de ellos, posiblemente la figura más significativa va a ser Shazares, que es el señor de los medos, que es quien se queda con una gran parte del imperio asirio, y sobre todo la comunidad a la que él representaba, eh, pues genera un nuevo imperio. Él, de alguna forma, pues tiene a su hijo, Astiages, y a su vez él tiene a una hija que se llama Mandanae. Pero resulta que aquí vamos a encontrar que hay un fundador de la dinastía Aqueménida, que es Aquemenes, que es el señor de los persas, y que él tiene a su vez a su hijo Ciro, y a su vez a su hijo Cambises. Bueno, lo que hacen es establecer una alianza y casan a Cambises con Bandanae. De esta unión surge uno de los personajes más significativos en la historia de Oriente, y que va a ser precisamente Ciro el Grande. Él une a todas las tribus y, bueno, establece un imperio que convierte precisamente al imperio medo en persa y emprende una campaña de expansión este cuate. Llegó a las estepas en Sogdiana y sobre todo le propuso matrimonio a una reina de nombre Tomidis. La reina no lo aceptó, lo rechaza, y lo que se va a dar es un conflicto fuerte entre ellos porque derrota inicialmente al imperio, al ejército de Tomidis, toma como rehén a su hijo y Tomidis lo sentencia de que le devuelva a su hijo o se va a arrepentir. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder a grandes rasgos? Pues bueno, se enfrentan porque Ciro el Grande, pues dice, no, pues no hay ninguna posibilidad de que estos salgan algo contra mí. Y lo que, lo que, lo que va a suceder finalmente es que en este enfrentamiento derrotan a Ciro. Y lo que hace la reina es mandar a buscar el cuerpo de él. Se lo llevan, ponen el cuerpo de Ciro el Grande frente a ella y ordena que lo decapiten. Y entierra su cabeza dentro de un tonel. Y bueno, poco después recuperan el cuerpo de Ciro y se lo llevan nuevamente a enterrar. Ahora, Ciro tuvo 3 hijos, 2 hijos y una hija, Cambises, segundo Bardilla y una hija de nombre Atosha. Entre los hijos hay conflicto. Hay un enfrentamiento entre ellos, pero finalmente no se da porque Cambises muere. Bardilla se supone que va de regreso nuevamente a establecer su imperio, que se supone lo había heredado Cambises, y
en una ruta que se llama Jorazán, que es importante esta ruta de Jorazán, porque posteriormente se va a convertir en lo que va a ser la ruta de la seda. Hay unos nobles aqueménidas que eh, acechan a Bardilla y van al espacio eh, en donde él se supone se está hospedando y le piden una audiencia. Y en esta audiencia lo que hacen es desenvainar sus espadas y matan a Bardilla. De aquí vamos a encontrar precisamente que uno de los grandes nobles que eh, proceden en este sentido va a ser Darío II. Y se supone, perdón, Darío I. Y se supone que en el 522 él se proclama rey. Y juntamente con Ciro II, Darío I va a ser el constructor del gran imperio persa aqueménida. Fundar Persépolis. Se supone que la estructura de Persépolis es una estructura llena de relieves. Y lo interesante de todo esto es que a partir de él y de su hijo Jerjes, emprenden una expansión occidental y que generan las guerras médicas. Hay dos, recordemos que tienen ciertos triunfos, posiblemente ustedes fueron a ver la película de 300. Sin embargo, vamos a encontrar que al final, en ambas empresas, como guerras médicas, son derrotados. Bueno, una vez que regresan, hay otra cuestión que sí tenemos que considerar. Hay un personaje llamado Darío III. Este Darío III se supone que es un pariente lejano de los aqueménidas. A él lo instaura en el trono un visir llamado Bagoas. Él es interesante cómo en el mismo año que él es proclamado rey, en Macedonia, el hijo de Filipo también es instaurado rey, Alejandro Magno. Y bueno, con esto vamos a encontrar que hay como que cierto resquemor sobre estas invasiones que los persas habían realizado. Bueno, comienza la expansión de Alejandro Magno. Es interesante cómo encontramos es interesante observar cómo encontramos que Alejandro Magno derrota en varias ocasiones a Darío III, pero los pasajes posiblemente más significativos sean la derrota en Isos y sobre todo en Gaugámela, porque Darío III hace ver a los persas como cobardes, porque él incluso los deja, los abandona, y entonces, como todo este conjunto persa aqueménida estaba distribuido por satrapías, que son comunidades, eh, ellos lo detienen, lo traicionan, lo matan y lo avientan ahí en el camino para que lo puedan encontrar. Y bueno, a raíz de esto, pues vamos a encontrar que se empieza a instaurar el, eh, el imperio de Alejandro. Finalmente Alejandro muere, y al morir Alejandro, ya me estoy adelantando, al morir Alejandro, bueno, al morir Alejandro, vamos a encontrar que el imperio alejandrino se divide. Y se va a dividir precisamente en sus grandes
nobles, sus grandes generales, Ptolomeo, pues se adueña de Egipto y Seleuco, pues se adueña de Mesopotamia. El sistema de administración que lleva a cabo Seleuco sigue en una gran medida lo establecido por el Imperio Medo. Sin embargo, la administración, la infraestructura, sí es delegada en griegos. Esto le va a generar, desde luego, una serie de conflictos que al final provocará la desaparición y, sobre todo, la destrucción del imperio seleucida. Y entonces, dentro de todo esto, vamos a encontrar la aparición de un imperio precisamente que llega a finales del siglo III, principios del segundo antes de Cristo, y que se caracterizan sobre todo por ser nómadas. Ellos traen toda una cultura que viene de las estepas y sobre todo son excelentes y geniales jinetes. Y entonces ellos instauran precisamente el imperio arsácida, que también se va a conocer como el imperio parto. Lo que están viendo en la diapositiva, pues son algunos de los diversos herederos del imperio parto. Desde luego que el primer personaje significativo que tenemos que considerar va a ser precisamente el de Arsaces. Arsaces es quien conquista la región de Partia, la declara independiente, sobre todo porque, si ustedes observan, esta es una de las satrapías ya existentes. Sin embargo, este grupo viene de la parte este de lo que es el imperio persa. Yo les decía, no son ellos propiamente persas. Ellos tienen cierta práctica y cierta cultura, pero ellos llegan a sentarse en este espacio. Son conocidos inicialmente como los Parnis. Y a propósito del espacio que llegan, pues lo van adoptando y sobre todo lo que les compartía. Arsaces viene a establecer este dominio sobre este espacio y no solamente lo declara independiente, sino que la sucesión que le sigue, sobre todo con Arsas segundos, Priapatios, Frates y Mitrades, posibilitan la expansión propiamente y la conquista no solamente de Persia, sino también de Mesopotamia. Mitrídates funda Ctesiforme. Este lugar va a ser un espacio muy importante para el imperio arsácida. Y bueno, entre otras cosas, también vamos a encontrar aquí Ecbatana, que Ecbatana va a ser otro lugar donde se van a sentar los diversos sucesores del imperio. Eh, posiblemente, posiblemente uno de los aspectos más significativos que ellos tienen es precisamente esta cultura con la que ellos nacen, conviven, y sobre todo porque vienen de las estepas. Ellos tienen una costumbre que provoca cierta fricción con el imperio romano. ¿Por qué razón? Porque Roma intenta establecer una línea comercial
en lo que se conoce como la ruta de seda hacia el oriente. Sin embargo, establecer un dominio sobre esta ruta de seda implica precisamente derrotar a los partos. Sin embargo, aquí sí hay que tomar en consideración que hay una expresión muy común, que lo hayan escuchado ustedes, y que tiene que ver con el craso error. Esto es precisamente a partir de cierta aventura que empiezan a establecer los romanos con el afán de conquistar esta ruta. Y pues bueno, lo hacen desde luego. Sin embargo, al hacerlo, van a encontrarse con uno de los problemas más serios que podría considerarse. Crasos pertenece a un triunvirato romano asociado con César y con Pompeyo. Ambos han llegado a tener conquistas importantes. Craso, pues no ha tenido absolutamente nada que realizar, y por lo tanto, como no tiene nada que realizar, pues emprende esta, Graso error. eh, emprende este craso error. Sin embargo, al emprender este craso error, recordemos que las batallas que establece Roma se dan a partir de sus falanges. Son muy lentos los avances que puedan tener. Sin embargo, el tipo de táctica que emplean los partos es un ataque a partir de los caballos, pero en retirada. Así como ustedes observan, se acercan a los contingentes de las falanges y les avientan las flechas. Ellos simulan retirarse y aquellos pues simulan perseguirlos. Pero estos son tan diestros en el uso del arco y la flecha que son capaces de voltearse y disparar flechas. Ahora, ¿cómo se pueden ellos nutrir de más flechas una vez que se les acaban? Pues bueno, hay legiones de camellos con flechas para poderlos surtir. Y entonces vamos a encontrar que existe otro segundo elemento. Estos trapactos, si no estoy mal, doctor Javier me corrige, que son vestimentas similares a la que empleaban los caballeros medievales, donde los caballos se cubren completamente, los jinetes están cubiertos completamente y ellos con lanzas son capaces de atacar a las falanges que ya están prácticamente derrotadas. Ante esto, Craso y el hijo intentan pedir la rendición. Sin embargo, pues en la refriega existente, pues no les hacen caso, los asesinan, y no solamente el hecho de que los asesinen, está el hecho muy significativo para los romanos, que se adueñan de las insignias romanas. Esto pues genera un impacto muy fuerte en el estado de ánimo, romano. También tengo entendido que César intentaba eh,
atacar a los partos, pero recordemos que lo matan. Ante esta situación, quien intenta establecer como un tipo de venganza fue Marco Antonio. Hay una alianza que él establece con unos seleucidas en Armenia, pero estos también lo traicionan. ¿Qué es lo que hacen precisamente? Que Marco Antonio tiene que huir ante este ataque. Y bueno, en son de burla estaba yo escuchando a una persona que decía que va a refugiarse con su teniente Cleopatra. Pero en esta retirada que hace Marco Antonio, pues bueno, los jinetes partos eh, masacran cerca de 20,000 romanos. Y bueno, posteriormente está el emperador Trajano. Él sí, el emperador Trajano sí fue capaz de llegar hasta esta zona de Mesopotamia. Eh, Él no solamente saquea Mesopotamia, eh, también, perdón, Babilonia, Seleucia y también Ecbatana. La cuestión está en que no es capaz de continuar con este ataque y tiene que regresar. Adriano, posteriormente, vuelve nuevamente a intentar atacar, pero lo que hace es establecer un acuerdo, recupera los pendones romanos que les habían arrebatado algunos prisioneros de guerra romanos y regresa a Roma como un gran triunfador. Y pues bueno, todo esto continúa, es interesante, no me voy a detener aquí, sobre todo porque esto es un conflicto interesante. Vamos a encontrar que todo esto va a culminar hasta el 224, cuando tenemos al último de los reyes partos, que va a ser Artabano IV. Él ya tiene una serie de conflictos también, ya es impensable sostener esta serie de conflictos internos. Hay una cuestión que tiene que lidiar no solamente al oriente, eh, hay una dinastía que se supone ha establecido inicialmente un acuerdo comercial, la dinastía Han, porque quieren ellos establecer un contacto directo con Roma, pero pues los partos le dicen, no, pues viajar por mar es bastante complicado. Lo que hacen los que hacen los representantes de la dinastía Han es regresar y ya se rompe esta posible vinculación. Pero hay un grupo que es religado precisamente de esta parte oriente de Persia, del imperio parto, del imperio arsácida, y que obliga precisamente a Artabano a llevar a su ejército. Sin embargo, es derrotado aquí en Bactria y tiene que regresar. Y por otra parte, pues bueno, vamos a encontrar que en el este están toda esta serie de ataques existentes por parte de Roma con el afán de recuperar esta ruta. Y posiblemente sea precisamente el segundo punto, aparte de la táctica militar, el segundo punto relevante para el imperio parto, la economía y el comercio. Yo les compartía en un principio de la sesión que antes de instaurarse esta ruta de la cena, hay una ruta comercial que solamente son controlados por los persas, la ruta del Jorazán. Es una ruta comercial. Y esta ruta comercial, bueno, pues se va a dar precisamente por la instauración del intercambio, no solamente de productos que vienen de Oriente, sino de alguna manera de ciertos productos que van a venir de esta parte del Asia Menor.
De ahí el interés de los romanos por controlarlo. Ahorita en este momento no recuerdo precisamente cómo uno de los reyes partos es capaz de llegar hasta Jerusalén y obligar a Herodes el Grande a ir a refugiarse a Cesarea Marítima, una construcción que Creo que algunos Aretas, teóricos sostienen. Aretas, ¿Mande? creo. Aretas, Sí, creo. que incluso yo estaba, no recuerdo si creo que sí fue el doctor José Antonio Pagola. Cuando estaba yo leyendo al doctor José Antonio Pagola, él hablaba incluso que posiblemente Jesús trabajó en este espacio para su construcción. Pero bueno, entonces, esto va a ser también otro de los aspectos muy significativos dentro del Imperio Parto. Otro rubro tiene que ver con el arte y la arquitectura parta. En un principio sí vamos a decir que tiene una gran influencia helénica. Sin embargo, posteriormente eh, empezamos y encontramos vestigios de grandes construcciones partas, muy originales. No pude poner algunas imágenes porque esas creo que tienen derechos de autor y todo eso. Pero bueno, estas construcciones circulares, esta cúpula es sobre todo significativa. Hay un espacio llamado Sisa, hay un templo ahí, la cúpula de Sisa es una de las significativas dentro de la cultura parta. Pues bueno, también encontraremos monedas, también encontraremos pendientes y grandes vestigios de su misma cultura. Dentro de la práctica religiosa, podríamos decir que si bien es cierto, la cultura persa tiene una gran inclinación por la religión zoroástrica, los partos se caracterizaron por ser eclécticos. Es interesante observar cómo pueden existir religiones judaicas, pueden existir religiones budistas y sobre todo dentro de los primeros momentos del cristianismo. Pueden convivir perfectamente. Eh, Además, es interesante considerar que los sacerdotes dentro de esta misma cultura, eh, sobre todo de la religión zoroástrica que también convivieron, hay unos sacerdotes de nombres magis. Parece que son con los que se identifican a los magos. Y son personas que se vestían incluso de blanco, utilizan un paño frente a la boca porque no pueden ellos oler el incienso que se pone para el dios de los zoroastrianos, que es Ahura Mazda. Eh, Ahura Mazda no se representa dentro de la religión zoroástrica. Ellos más bien hacen esta representación que se conoce como Farabar. De hecho, pues ellos consideran que Ahura Mazda pues, es el creador de todas y cada una de las cosas y tiene una hija que se llama La Verdad. Y en contraposición, a Ahura Mazda pues está Arimán, que es el dios del mal, que es el principio de la destrucción. Si Ahura Mazda es el principio de la construcción, pues bueno, su contraposición sería Arimán, y ella tiene una hija que se llama Drauga, que es la generadora del caos. Y bueno, lo que yo les decía ya rápidamente para no estar aquí, creo que ya fue muy significativo. Eh, el fin de este imperio, pues bueno, lo encontramos precisamente con Artabano, ¿no? Y lo que yo les decía, en el oeste, pues bueno, Trajano pues invadió, conquistó, saqueó, y
este líder cusano, Kanishka, que estableció precisamente su imperio en Bactria, que está muy pegado al oriente, y después de esto, pues hubo una serie de ataques de parte del oeste, de parte de Roma. Regresaron en el 165, regresan en el 198, y finalmente vamos a encontrar que hay un rey rebelde muy cercano a, eh, al imperio aquemenide, que va a ser Ardacher, y que él finalmente va a fundar el imperio sasánida en el 224. Él, Ardacher, tiene una línea directa con el que va a ser considerado el rey de reyes, Sasán, que para ellos va a ser el Señor, y pues bueno, a partir de aquí va a comenzar lo que es el imperio aqueménida, y pues bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Contrario, Felipe, muchas gracias. Esto es muy serio porque, bueno, yo no sé si ustedes lo relacionan con nuestro americocentrismo y eurocentrismo, que pensamos que Europa y América del Norte, somos el centro del mundo. Y resulta que, pues sí, pero si ustedes juntan a los chinos y a los indios, ya tienen ahí casi la mitad de la población del mundo. O sea, todo Estados Unidos y Europa juntos no llegan a la población yo creo que ni a la mitad de la población de China. Entonces, ir descubriendo estas eh, culturas, a mí me resulta fascinante. Muchas gracias, Felipe. ¿Me regresas el- la capacidad de compartir? Ya lo tiene, ya Ya, le... gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con el capítulo 17, ¿verdad? Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se acerca, le dice, te voy a mostrar la sentencia de la gran prostituta, que se sienta en mucha agua. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Y no está hablando precisamente de prostitución, está hablando de cosas mucho más serias, de conquistar pueblos, de matar pueblos, de dominar pueblos. Me llevó en espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada en la bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Entonces la bestia está identificando, está imitando a Dios. Dios tiene su nombre y la bestia tiene sus nombres. Pero hay una mujer sentada sobre la bestia. ¿Quién es aquí la gran prostituta? Bueno, pues quién sabe. Es la mujer o la bestia o las dos. Porque dice, te voy a mostrar eh, la sentencia de la gran prostituta y lo que ve es a una mujer sentada en la bestia escarlata. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, los nombres, los colores de los reyes, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano el cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Insisto, no se trata de una prostituta, en el sentido como nosotros la tomamos. Estamos hablando de una ciudad, y más que de una ciudad, de un pueblo. Y aquí no es Babilonia, es Roma, porque Babilonia, como nos acaba de mostrar Felipe, no se asentaba en muchas aguas, era más bien en un desierto. Eh, Quien se asentaba solo en muchas aguas era Roma. Vi que la mujer sentada en una gran bestia, se emborrachaba con la sangre de los santos
y con la sangre de los mártires de Jesús. Este es, más que sea una prostituta, este es el problema. Es una devoradora de mártires. Es una persona con poder, reina, o un rey, o una ciudad, que mata a sus habitantes, pero en este caso a los cristianos, a los mártires de Jesús, o sea, a los testigos, ¿eh? Testigos de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado por ser una, digamos, una cultura que devora a algunos de sus habitantes. El ángel me dijo, uno de los 7 de las 7 copas, el que le está hablando, que le dijo que le iba a mostrar el final de la gran prostituta. ¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no es, está a punto de subir del abismo e ir a la perdición. Aquí parece un trabalenguas que quiere que no le entendamos. La bestia que viste existía, pero ya no es. Ah, caray, entonces, ¿qué estoy viendo? Está a punto de subir del abismo e ir a la perdición. Aquí, bueno, parece que está contradiciéndose. Era y ya no es, pero está a punto de subir, entonces sí es, ¿verdad? Del abismo a ir a la perdición. Parece que lo podemos ir entendiendo si seguimos leyendo. Vamos a intentar. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era, que no es y que reaparecerá. Bueno, aquí ya se nos empieza a aclarar un poco. La bestia que era, no es y reaparecerá. Pues puede ser Nerón, porque la bestia era, entonces la mujer está sobre la bestia, ¿verdad? Pero esta bestia puede ser Nerón, porque Nerón fue emperador romano. De hecho, ya les comenté cómo Nerón fue, bueno, el que acusó a los cristianos del incendio de Roma y fue, digamos que el primero que persiguió a los cristianos. Nerón murió cuando Vespasiano estaba en, en Palestina tratando de sofocar la primera revuelta de los judíos en el año 66. Y después sucedieron 3 emperadores, creo, Vitelio, Galba y Otón. No sé si en ese orden, ahorita lo vamos a ver, que en un mismo año fueron emperadores los 3, o sea, hubo un desorden civil en Roma. Entonces, las legiones que estaban con Vespasiano atacando a los judíos que se habían sublevado, lo proclamaron emperador. Eso ya lo contamos, pero viene a cuento por esto. Y Vespasiano regresó a Roma a recibir el imperio y dejó a su hijo Tito encargado de suprimir la revuelta de los judíos. ¿Sí? Y él la suprimió, fue el que sitió Jerusalén y destruyó el templo el año 70 después de Cristo. Tito, parece que a Tito lo mató su hermano Domiciano, otro hijo de Vespasiano, pero no eran tan bonitos, a pesar de que su papá le decía mi hijo Tito, pues no eran buenos hermanos. Domiciano parece que lo mató y fue emperador después de Tito. Es en la época de Domiciano que él se exige para sí mismo el culto como Dios, ¿verdad? Y ese culto tuvo mucho ímpetu, mucha fuerza, sobre todo en Asia Menor. Y de ahí vienen las cartas a las 7 iglesias que están rindiendo culto al falso Dios, ¿ven? Por eso esa, esas alusiones constantes de las 7 cartas al culto al falso Dios, digamos. Pero entonces Nerón, según alguna tradición, no se suicidó. Algunos dicen que se suicidó
otros dicen que no, o que sí se suicidó, pero que resucitó y que dijo, juró vengarse contra Roma. Y entonces se fue con los partos, se alió con los partos y con los partos iba a venir, o sea, desde el oriente, iba a venir a atacar a Roma. Y si algún ejército temían los romanos, era precisamente al de los partos. Entonces, Nerón puede ser la bestia que era, que no es, pero que reaparecerá. Y entonces, bueno, eso es una hipótesis, porque el texto, como ven, pues a lo mejor tiene muchas interpretaciones. En esto consisten la inteligencia y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que está sentada la mujer. Ah, porque la bestia tiene 7 cabezas. Pues las 7 cabezas son 7 montes. Ah, las 7 colinas sobre las que está asentada Roma. Tradicionalmente así se le llamaba la ciudad de las 7 colinas. Entonces parece una alusión muy clara. La bestia tiene 7 cabezas, o sea, es Roma, porque las 7 cabezas son 7 montes. Entonces, ¿quién está asentado sobre Roma? Pues el emperador en turno, que eh, o el imperio romano, digámoslo así. Entonces, la bestia que era, pues es el emperador romano, ¿verdad? Y la bestia está asentada sobre 7 montes, porque por eso tiene 7 cabezas. Y dice, 5 cabezas ya cayeron. Uno es y el otro no ha llegado aún. Entonces, son 7 cabezas, ¿verdad? Porque son las 7 colinas sobre las que está sentada la mujer, o sea, es claramente Roma, pero son también 7 reyes. Entonces, no solamente es la ciudad de Roma, sino que son también 7 reyes. 5 ya cayeron, uno es y el otro no ha llegado aún. Entonces estamos en el sexto, ya nomás nos falta un rey, un emperador, para que se acabe esto, ¿verdad? Cuando venga deberá permanecer un poco, que ya estamos en la última visión, entonces falta el séptimo rey, estamos en el sexto, falta el séptimo y con el séptimo se acabó Melitón la canción. La bestia que no, que era y no es también el octavo. Caray, dijo 7, pero resulta que la bestia que era y no es también el octavo. Pero ya sabemos que es el octavo rey, porque son las 7 reyes. Entonces, la bestia que era y no es también el octavo. O sea, es uno que va a venir. Es uno de los 7. Bueno, dice que es el octavo, pero dice es uno de los 7 y va a la perdición. Creo que es una alusión clara a esa tradición de que Nerón, bueno, había sido un emperador, por eso era, ya no es porque ya no está gobernando, pero es uno que va a regresar. ¿Mm? Es uno de los 7, porque era uno de los 7. Se acaba el séptimo, o sea, estamos en el sexto, viene el séptimo y luego viene Nerón y va a la perdición. Es decir, con Nerón, con el regreso de Nerón, con el octavo emperador, se va a acabar todo. Es decir, la bestia va a morir con el octavo, ¿verdad? Estamos en el sexto. El séptimo va a permanecer un poco y luego viene la reencarnación de Nerón. Tal parece, así lo interpretan la mayoría, ¿eh? Pero claro, el texto tiene toda la intención de no ser claro. Los 10 cuernos que viste, que tiene la bestia, son 10 reyes que no han recibido el reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora. No hay que confundirse con los 7 u 8 reyes de acá. Estos son 7 reyes que han pasado. ¿Verdad? Estamos en el sexto, viene el séptimo y luego el regreso de el anticristo, Nerón. Pero esos son reyes sucesivos en el Imperio Romano. Aquí estamos hablando
de 10 reyes que gobiernan por una hora, o sea, son 10 reyes que gobiernan todos juntos. O sea, no se refiere al emperador romano, se refiere a 10 reinos vasallos de Roma. ¿Mm? 10 reinos que van a recibir autoridad cuando llegue este anticristo o este octavo. Los, los 10 van a recibir autoridad, pero por una hora, juntamente con la bestia. Se van a unir todos con el imperio. Son reyes vasallos, pero se van a unir todos con la bestia o contra la bestia. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces no hay que confundirlos con los 7 emperadores romanos. Son 10 reyes vasallos. Ellos, los 10 reyes vasallos, tienen un solo propósito: dar su poder y su autoridad a la bestia, o sea, hacerlo más fuerte, hacer una coalición con la bestia. Ellos harán la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él se llaman elegidos y fieles. O sea, bueno, ya se anunció la gran batalla. La bestia, que ya sabemos que es Roma, con 10, con un emperador que viene resucitado, que era, que ya no es, pero que va a venir, junto con 10 reyes vasallos, se van a juntar todos contra el Cordero, contra un borreguito. Pero el Cordero los va a vencer, porque el Cordero pues, no es un borreguito, es el Señor de señores y el Rey de reyes, ¿verdad? Se anuncia la gran batalla, pero les digo de antes, no hay batalla, no hay batalla, porque ningún ejército, por numeroso que sea, con los tanques Abraham, Leopard y F-16 y Mirage y Oreshnik, yo no sé qué tantas armas tienen en la actualidad, ningún ejército es suficiente siquiera para hacerle frente a Dios, ¿verdad? Eh, se, eh, También me dijo el mismo ángel: el agua que viste, en la que está sentada la prostituta, son los pueblos, la gente, las naciones y las leyes. Es el imperio. ¿Ven? Los 10 cuernos que viste y la bestia son los que odiarán a la prostituta. Entonces, los 10 cuernos son la bestia. Son los 10 reyes que vasallos, que van a trabajar con la bestia. Pero ellos, junto con la bestia, odiarán a la prostituta, pues la prostituta se está sentada sobre la bestia. ¿Mm? Pero se le van a revolver una guerra civil contra la mujer, la gran prostituta. La dejarán hecha un desierto, la desnudarán, se comerán su carne y la quemarán con fuego. Porque Dios puso en sus corazones el realizar su propósito y lograr un acuerdo para dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, es decir, quitar a la mujer y entonces los 10 reyes juntos con la bestia tener el reino. La mujer que viste es la gran ciudad que tiene gobierno sobre los reyes de la tierra. Aquí está claro ya. La mujer es Roma. La mujer es Roma, en tanto que la bestia es el imperio romano. O sea, Roma es la capital, pero el imperio romano es todo el imperio con sus 10 reyes vasallos. ¿Ven? Bueno, es un texto, probablemente sea el texto más oscuro del Apocalipsis, pero dentro de su oscuridad, pues trae un mensaje muy claro. Roma, sus emperadores, su Nerón redivivo y su bestia y sus prostituciones llegan a su fin, probablemente por una guerra civil dentro de la misma Roma, dentro del mismo imperio romano, ¿verdad? Eso es un texto que realmente tiene su chiste, ¿verdad? Empieza hablando pues de la prostituta, ¿verdad? Y luego dice eh, que es una mujer sentada sobre una bestia, ¿verdad?
de color escarlata. Y luego nos describe a la mujer, en el versículo 4, vestida de púrpura, piedras preciosas, en su frente un nombre escrito, y hasta el final, en el versículo 18, nos dice que la mujer es Roma. Y entonces ya entendemos que cuando está hablando acá de que la mujer, en el versículo 4, porque, bueno, vean que en el versículo 3 vi una mujer sentada en la bestia, ¿verdad? Eh, Escarlata y de nombres blasfemos, esto es la bestia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y aquí suspende la descripción de la bestia y va a hablar de la mujer que es Roma, la ciudad de Roma. Estaba vestida de púrpura y escarlata, pues ahí estaba el emperador, adornada con oro y piedras preciosas y perlas, es la riqueza de Roma. ¿Mm? Tenía en su mano el cáliz lleno de las abominaciones, etcétera. Ya, con esta visión, primero lo leemos todo, lo tratamos de interpretar y luego tratamos de entender todo el texto bajo esa visión, y yo creo que queda un poco más claro. Es pues Roma. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia, que la Babilonia fueron los que derrotaron a los israelitas, Nabucodonosor, y los desterró a Babilonia. Entonces, en Babilonia había muchos pueblos de muchos habitantes de muchos pueblos que habían sido desterrados a Babilonia. Bueno, ahí estaba también la Torre de Babel, que probablemente se haya escrito en esa época, ese relato de la Torre de Babel, que los babilonios, los caldeos, quisieron hacer una torre que llegara al cielo, capítulo 11 del Génesis. Y dice el capítulo 11 de Génesis que a Dios no le gustó la idea, porque todos los seres humanos hablaban la misma lengua y se ponían de acuerdo y querían llegar al cielo y lo iban a lograr. Entonces Dios les confundió la lengua. Entonces uno a otro le decía, oye, pásame un ladrillo tú, la tuya. Y, oye, pero te pedí nada más un ladrillo, pero es que ya no se entendían entre ellos. Entonces, habiendo sembrado la diferencia de lenguas, no se pudieron entender, no pudieron construir la torre, concluirla, y entonces se dispersaron por el mundo, y por eso en el mundo hablamos diferentes lenguas. Pues es un relato teológico, mítico, que quiere explicar el origen de las diferentes lenguas en el mundo. Pero de ahí viene esta idea de que en Babilonia estaban reunidas todas las lenguas. Y eso probablemente se hizo realidad cuando Nabucodonosor llevó ahí a muchos pueblos. Y no querían a Nabucodonosor porque eran bueno, a los caldeos, porque eran muy violentos. Entonces, la Gran Babilonia, pues digamos que es una ciudad, una cultura, un imperio mitológico, símbolo de la prostitución, sobre todo porque pues, ahí había todos los dioses. Aquí no estamos hablando de la moral sexual, no. Ahí había todos los dioses. Entonces ahí se prostituía la gente, porque el pueblo de Dios tiene un dios, un esposo, que es Yahvé o Jehová. Irse con otros dioses es prostitución. Entonces Babilonia es la gran prostituta, porque ahí están todos los dioses. Bueno, lo mismo pasa con Roma. En Roma está el Panteón. Todavía Panteón es una palabra compuesta griega. Pan quiere decir todo y Theón es Dios. Entonces el Panteón es el conjunto de los dioses. Y ahí en el Panteón, en Roma, pues están altares a todos los dioses conquistados, los dioses de los pueblos conquistados por Roma. Entonces ahí pues se rendía culto a todos los dioses, ¿verdad? Y entonces la gran prostituta, ¿no? Por esa razón. Vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos. Entonces, como les dije, ya no estamos hablando de la bestia, sino de la mujer, ¿verdad? Que es a Roma, ¿no? Que se emborracha, con la que mata, que hace mártires. Y entonces ya deja de hablar de la mujer y ahora vuelve a hablar de la bestia. Por eso el texto va un poco trastabillado, porque está hablando de dos realidades muy, muy juntas, pero que son a final de cuentas diferentes. La bestia, y entonces aquí ya no está hablando de Roma, está hablando del emperador, ¿verdad? Romano.
Bueno, entonces ahí está el texto. Entonces, como ustedes pueden adivinar, nos hemos puesto, los que no tenemos mucho trabajo, a adivinar cuáles son los ocho, ¿verdad? Porque son siete, ¿verdad? Estamos en el sexto. Cinco ya fueron. Y el sexto todavía, el séptimo todavía no llega, o sea que estamos en el sexto. El séptimo va a venir, pero va a tener muy poco tiempo. Y el octavo es el que era, pero no es, y que es uno de los siete y que va a venir. ¿Ya se entiende? Ese es Nerón, que era uno de los siete, pero ya no es, y que va a venir. Entonces, es uno de los siete, pero es el octavo, era y ya no es. Y eso es seguramente una alusión a Nerón. Y entonces, si ponemos en lista los ocho emperadores romanos, más o menos ocho emperadores, podríamos decir, nombrar este orden. Nerón, que fue emperador hasta por el 66, hasta donde recuerdo. Galba, Otón y Vitelio son tres emperadores que fueron emperadores el mismo año, un desorden en Roma. Después vino Vespasiano, aquí en sus legiones, aclamaron emperador estando en el sitio bueno, sofocando la revuelta judía el año 66 después de Cristo. Después de Vespasiano fue emperador su hijo Tito, el que destruyó el templo de Jerusalén y sofocó la revuelta judía, la llamada primera revuelta judía. Domiciano era hermano de Tito, hijo de Vespasiano. Es el que se exigió que se le rindiera culto y que se le hiciera un templo como Dios en Roma, porque o los emperadores anteriores a Domiciano sí se creían dioses, pero fuera de Roma. Dentro de Roma no aceptaban que se les hiciera un templo. Domiciano sí, Domiciano sí exigió que se le llamara Salvador, Señor, Dios. Eh, y gobernó, bueno, fue emperador hasta el 96. Y es justamente cuando se escribe el Apocalipsis. Entonces, estas persecuciones de los cristianos en Asia Menor, pues seguramente, o la mayoría de los autores dicen, pues son de la época de Domiciano. Y encaja con lo que estamos diciendo, porque este es el que era, ya no es y que va a venir. Y luego el sexto sería Domiciano, es el que está. El siete es uno que va a venir, pero por poco tiempo, y luego ya viene el anticristo, ¿verdad? Que sería la reencarnación de Nerón. No es que el Apocalipsis crea en la resurrección, pero utiliza esa leyenda, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de Allo. Von Sirva dice, no, 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 mi querido Alo, es Nerón, el segundo es Galba, el tercero es Otón y el cuarto Vitelio, porque aquí puso a dos juntos, ¿eh? Seguramente gobernaron muy poco. Entonces dice, no, primero Nerón, luego Galba, Otón, Vitelio, luego Vespasiano, Tito y Domiciano, pero ya nos corrimos un número, porque ya puso a Otón y Vitelio en dos sucesivos. Entonces el sexto sería Tito, el que está. El que va a gobernar por poco tiempo es Domiciano, pero Domiciano gobernó mucho tiempo. Entonces, y el texto dice que por un poco tiempo. Y luego el siguiente sería indefinido, sería la reencarnación de la cabeza que era, no es, pero que va a regresar. Von Sirva tiene otra opinión. El padre Carrillo Alday, un biblista mexicano, eh, muy famoso porque era muy pastoral. Él fue un gran difusor de los estudios bíblicos en México, un gran difusor. Tenía escuelas de Biblia y eh, escribió casi un libro para cada libro de la Biblia y tiene su comentario al Apocalipsis. Entonces, claro, yo lo puse ahí por cariño a él, lo cito, porque me dio clases. Y Daragón es el del comentario bíblico San Jerónimo. Dice, no, primero fue Augusto, o sea, nos vamos más antes de Nerón. Estamos aquí hablando de Augusto, luego Tiberio, luego Calígula, luego Claudio, luego Nerón sería el quinto,
luego Vespasiano, y luego Tito, y luego Domiciano. Entonces, aquí queda mejor porque, claro, después de Nerón vinieron estos tres, pero les dije que los tres en un solo año. Entonces aquí dicen ellos, no, eso ni los contamos. Entonces queda Nerón en el quinto, estamos en el sexto, que es Vespasiano, sí, que fue un eh, este, gran emperador. Luego vendrá Tito, que durará poco, sí, realmente duró poco. Y luego vendrá Domiciano, el gran perseguidor. Y esto pues hace sentido, ¿verdad? Porque el gran perseguidor es Domiciano. Este anticristo pues se entiende que sería la reencarnación de Nerón, el que se está esperando, que no era, etcétera, pero finalmente es una tradición. Y en cambio, dado que se espera que este sea un gran perseguidor, pues sí queda que sea Domiciano. Tal vez por esto, esta sea, digamos, la lista más cercana. Brown dice, es Calígula, luego Claudio, luego Nerón, luego Vespasiano, Tito, Domiciano, un indeterminado, el séptimo que va a venir y que va a gobernar poco tiempo, y luego el anticristo. Eh, bueno, no, yo no sé si este camino sea el adecuado para entender el texto. ¿Mm? Tal vez no, tal vez no, porque si habla de el que no era, que es y que va a venir, se está refiriendo a una tradición, pero lo importante es que ya falta poco, es lo que está diciendo el autor Juanito, ya falta poco. Es decir, este emperador que está eh, va a ser sucedido por uno que va a durar muy poco tiempo y luego va a venir el fin. Ah, se acabó la destrucción de la bestia y de la gran prostituta y del dragón y todos ellos caput. Eso es el mensaje interesante, importante. Eh, y a lo mejor buscar de este es el nombre y esto es precisamente de la persona que está hablando, a lo mejor no es el camino correcto, que hay tantas posibilidades. Y el texto precisamente tiene el interés de no ser claro. Ahí está el asunto. Si el texto no quiere ser claro, pues ¿para qué le queremos sacar claridad? En lo que sí es claro es en que ya se va a acabar esto. Ya, ya viene el fin, ya estamos mirándolo de, de cerca. Entonces estos ejercicios, pues igual y nos ilustran, igual y nos despiertan un poco el espíritu inventivo y creativo, pero yo creo que a ninguno habría que hacerle mucho caso. Por otro lado, queda claro que no se está refiriendo a, ahí está el Trompas, ahí está y ahí está el Netanyahu, el primer ministro de Israel, y ahí está el Putin, mire, aquí está. Yo creo que eso sí ya es de plano ir contra toda norma, contra todo sentido común y contra toda capacidad de entender el Apocalipsis. No, por ahí no va, no está hablando del futuro, está hablando del futuro inmediato, inmediato, eso que ya va a pasar inmediatamente, según Juanito. Bueno, así está el capítulo 17, ya les mandé los apuntes para que pues, si quieren leerlo con más detenimiento, ahí está. Luego nos vamos al capítulo 18, ¿verdad? Que dice, así es la segunda voz, ¿verdad? La segunda voz. Y dice, después de esto, vi que bajaba otro ángel del cielo, que es un ángel, el de las siete copas, el que le estuvo hablando. Y ahora baja otro ángel del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Tenía mucho poder, es un ángel poderoso. Esto es muy significativo. Estamos hablando de la bestia y de la vieja, perdón, de la mujer que está sobre la bestia, la gran prostituta, etcétera. Y aquí está, cambiamos de escenario. Ya no estamos viendo bestias y prostitutas, estamos viendo un ángel poderoso, radiante, lleno de luz, iluminó con la tierra
se iluminó con su resplandor. No, no dice el nombre del ángel, pero probablemente sea lo de menos. Gritó con fuerte voz, porque es un ángel poderoso que grita con fuerte voz. Cayó, cayó la gran Babilonia. Se convirtió en morada de demonios, en guarida de todos los espíritus inmundos, en guarida de todas las aves inmundas, en guarida de todas las bestias inmundas y aborrecibles. Cayó, ya, Roma. Sí, aquí dice Babilonia, hay que entender Roma. Se acabó. Entonces, que el gran imperio, la capital del imperio, Caput, quedó convertida en un desierto, guarida de animales inmundos, porque todas las naciones y los reinos de la tierra bebieron con ella del vino de la cólera de su inmoralidad y fornicaron. Fornicaron, igual y en los dos sentidos, también está hablando de la inmoralidad sexual, pero sobre todo de la revoltura de dioses. Los comerciantes de la tierra se enriquecieron con la fuerza de su sensualidad. Y no si no es el pecado de la sensualidad, es el comercio injusto, que implica también, por ejemplo, esclavos. De eso es de lo que está hablando, de la injusticia, de lo antihumano que es esa ciudad, en este caso Roma. Bueno, así se introduce. Y luego viene otra voz del cielo. Aquí no dice que de un ángel. Pueblo mío. Ah, puede ser Dios, ¿no? Pueblo mío. Pero parece que no. Sal de ella para no participar de sus pecados y no reciban sus plagas. Entonces, esta voz se dirige al pueblo de los fieles, de los cristianos. Se salgan de la ciudad porque va a ser castigada. Sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Entonces no está hablando Dios, ¿verdad? Bueno, puede ser, ¿verdad? Puede ser que esté hablando Dios y que diga Dios y Dios se acordó de sus maldades. Sí, sí puede ser también. El caso es que aquí no dice que sea un ángel. Páguenle como ella pagó, pero denle el doble de sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparen el doble. En la medida en que ella se glorificó y se entregó a la sensualidad, denle tormentos y aflicción, porque dice en su corazón, estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré el sufrimiento. Es la venganza. Eso es el Apocalipsis. Así es, así son los Apocalipsis. Venganza, ¿sí? Aquí muchas sensibilidades dirán, pues es que Dios así de vengativo, bueno, así es el género apocalíptico. Y entonces ella se siente Roma, se siente la gran cosa, pero en un solo día vendrán un solo día, muerte, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego porque es poderoso el Señor que la juzga. Eh, porque los reyes de la tierra fornicaron con ella y se entregaron a la sensualidad. Entonces, aquí estamos hablando de los reyes de la tierra, o sea, esos 10 reyes vasallos de que hablamos, junto con otros, se entregaron a la sensualidad y llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces aquí son los reyes de la tierra los que se van a lamentar, ¿verdad? Por la caída, la destrucción de Roma. Los reyes de la tierra estarán de pie a lo lejos, bellacos. Ellos no van a estar dentro de la ciudad cuando se derrumbe, estarán a lo lejos de pie por el miedo y dirán, ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, en una hora terminó su juicio. Es la lamentación de los reyes. Y ustedes se pueden imaginar esa visión central del Apocalipsis, donde está el trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles y toda la creación, alabando a Dios. Aquí tenemos el lado contrario. Aquí tenemos a los reyes lamentándose de la destrucción de Roma. Ay, ay, la gran ciudad.
Los comerciantes, porque este es el lamento de los reyes de la tierra. Aquí los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque no hay quien compre su mercancía. A ellos lo que les interesaba es hacer negocio, es hacer negocio. Yo, perdónenme, pero pienso en los que hacen armas en Estados Unidos. Venden millones y millones y millones de dólares en armas a todos los pueblos de la tierra, los comerciantes. Cuando decían los americanos, vamos a dar 100.000 millones de dólares a Ucrania, sí, pero 90.000 se quedaban en las fábricas de armas de Estados Unidos. Así era, así es. Eh, bueno, eso me viene a la mente, y por eso por eso dije, voy a dar un curso de Apocalipsis, porque seguido leyendo las noticias, viendo la realidad mundial, me viene a la mente el Apocalipsis. Bueno, entonces los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan, pero se lamentan porque ya no van a hacer negocio. No hay quien compre su mercancía. Mercancía de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de objetos de madera, de cedro, todo tipo de objetos de marfil, todo tipo de objetos de madera preciosa, de bronce, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, flor de harina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Bueno, esa lista es de hace 2000 años, son objetos valiosos de hace 2000 años. ¿Qué pondrían ustedes aquí? Tierras raras, uranio, bombas atómicas, misiles, portaaviones, aviones supersónicos, esclavos y vidas humanas. Eso es pues, es lo más valioso que hay sobre la tierra, y también con eso se juega, con eso se apuesta. Los comerciantes, porque les vale un cacahuate la vida humana. Lo importante es hacer negocio. Que van a morir seres humanos, de todas maneras, todos vamos a. Los frutos de la pasión de tu alma se alejan de ti. O sea, pobre de ti, Babilonia. Todo lo suntuoso y espléndido está perdido para ti y nunca lo encontrarás. Los comerciantes, seguimos con ellos, de todo eso, los que se enriquecieron a costa de ella estarán a lo lejos. Los reyes estaban a lo lejos, los comerciantes también. Esos que tienen sus millones metidos en el petróleo o en armas. Cuando haya guerra y ahí haya, pues, sacan su dinerito y se lo llevan a hacer otras fábricas en otra parte del mundo. Estarán a lo lejos por el miedo a su tormento, llorando y lamentándose. Y dirán, aquí está el lamento de los comerciantes. Ya vimos el lamento de los reyes, el lamento de los comerciantes. Ay, ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino fino, púrpura y escarlata, la que se adornaba con oro, piedras preciosas y perlas, pues en una sola hora fue desolada tanta riqueza. Todos los pilotos, todos los que cruzan el mar, los marineros, no, ella es otra, es otro grupo. Todos los pilotos, los que cruzan el mar, los marineros y cuantos trabajan en el mar, estarán parados a lo lejos. ¿Sí? Ya son otras personas. Primero los reyes, los comerciantes, y ahora todos estos estarán parados a lo lejos. Todos a lo lejos, ¿eh? Es bien significativo. ¿Eh? Van a gritar mientras ven el humo de su incendio. ¿Quién como la gran ciudad? Echarán polvo en sus cabezas y gritarán con llanto y lamentándose. Tercer lamento. Reyes, comerciantes y todos estos. ¡Ay, ay, la gran ciudad! Todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron con su prosperidad. En una sola hora fue desolada. Y luego en el versículo 20 cambia el tono. Alégrate por ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios les hizo justicia en ella. O sea, se acabó Roma.
caput, y se lamentan de lejos, ¿verdad? Porque el Imperio Romano todavía subsiste, la que cayó es Roma, falta todavía otra parte, pero los reyes están de lejos, los comerciantes están de lejos y los otros marinos están de lejos viendo la destrucción de Roma y lamentándose. El contraste con todas las liturgias que hemos escuchado es notorio, porque además en el siguiente capítulo, en el capítulo 19, hay una liturgia como las que hemos visto en otros capítulos. En el capítulo 19 hay una liturgia celestial, donde están los cuatro vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y los mártires en el cielo, en torno al trono. Y las liturgias del capítulo 18, este que estamos viendo, contrastadas con las del capítulo 19, son eh, para, para un replay. Es un contraste absoluto. Pero déjenme seguir con este capítulo porque todavía no termina. Aquí, bueno, esto es una liturgia antiliturgia, digamos, porque son lamentaciones por la ciudad de la caída de Roma. Y termina el capítulo con la cuarta voz, que es una maldición o una lamentación, diría yo, sobre Babilonia. Voy a pasar un poco rápido sobre esta para poder leer algo del capítulo 19, que es donde termina nuestra clase de hoy. Un ángel poderoso, aquí está otra vez, un ángel poderoso. Llevó una piedra enorme como de molino, la arrojó al mar y dijo, con el mismo ímpetu será arrojada la gran ciudad de Babilonia y no se la volverá a encontrar. Es otra manera de decir lo mismo que ya dijo, ¿verdad? Pero aquí es una piedra de molino que la arroja al mar y es un ángel. Y dice, y ya no se le volverá. Les puse en griego, kai ume, que son dos maneras de hacer la negación. U quiere decir no y me quiere decir no. No y no, ¿verdad? Se puede traducir ya no, ya no. Pero fíjense cuántas veces está ese. Ya no se escuchará en ti la voz de los arpistas. Es un lamento sobre Roma. Ya no habrá arpas, músicos, flautas y trompetistas. Ya no se encontrará en ti ningún artista y ningún arte. El ruido del molino ya no se escuchará en ti. Aquí está tres veces, ya no. Es difícil en español traducirlo, a lo mejor tengo que hacer un esfuerzo para poner el ya no tres veces aquí. Ya no te alumbrará más la luz de la lámpara, no se escuchará en ti la voz del novio y de la novia, porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra y todos los pueblos se perdieron por tus hechicerías. En ella se encontró sangre de los profetas, de los santos y de todos los asesinados de la tierra. Es un lamento, es un lamento sobre Babilonia. Ya no habrá nada en ti, sobre Roma. Se acabó, se acabó. Ya no hay nada en ti. Y luego viene el capítulo 19 que les digo que es una liturgia celestial. Nada más vamos a ver los primeros 10 versículos. Es una liturgia celestial contrastante con las del capítulo 18. Después de esto oí en el cielo una voz fuerte, otra voz fuerte, como de mucha gente. Aquí no es un ángel poderoso, es mucha gente. O sea, son los mártires, ¿verdad? Los testigos que están en el cielo. Oí en el cielo una voz fuerte como de mucha gente que decía, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. ¿Ya ven el cambio de tono? Aleluya, aleluya. El verbo es halal, halal. Halelú es el imperativo, alaben. En español de España sería alabad, alabad, alaben allá. Ya, pues es una abreviación de Yahvé o de Jehová, si quiere. Ajá, alaben a Yahvé, ¿verdad? Alaben a Jehová. No se puede traducir eso. Es la única vez, bueno, en este capítulo es el único capítulo de
todo el Nuevo Testamento en que se utiliza la palabra aleluya, con 4 o 5 veces, y en esta liturgia de estos versículos. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues condenó a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus inmoralidades y vengó la sangre de sus siervos derramada por ella, por la gran prostituta, Roma. Un canto de triunfo en el cielo y también de venganza. Dijeron por segunda ocasión, o sea, aquí hay, digamos, 2 veces que habla la multitud. Aleluya, su humo sube por los siglos de los siglos. O sea, aquí ya no hay de que otra oportunidad para la no, ya, por los siglos de los siglos se acabó, definitivamente. Ese es bueno, ya les dije yo que desde el capítulo 7 es el caput del, de, de los malos y el triunfo de los buenos. Ya en el capítulo 18, 17 vimos, perdón, en el 18 vimos la lamentación de los reyes, los comerciantes, los capitanes, los marineros por Roma. Y aquí estamos viendo en el cielo la alegría de los santos, de los mártires. Los 24 ancianos, entonces volvemos a la escena que les pintaba yo en los capítulos 4 y 5, que les dije, tengan presente que todo el Apocalipsis se desarrolla en este escenario, todas las visiones giran en torno a este escenario. El trono, los 24 ancianos y los 4 vivientes cayeron y adoraron al Dios que está sentado en el trono, que está en el centro, y dijeron, amén, aleluya. Entonces, en esta ocasión, la liturgia la empiezan los mártires, y a su oración, a su liturgia, a su invitación a adorar a Yahvé, siguen los 24 ancianos. Ahora vamos del círculo exterior, los mártires, al círculo medio, los 24 ancianos, al círculo interior, los 4 vivientes. Que dijeron amén, aleluya. Amén también es una palabra hebrea, ¿no? Que quiere, aquí está nada más, en griego está más transliterada, del verbo amán. Amán es estar firme. Entonces, amén quiere decir seguro, firme. Sí, amén, aleluya. Entonces, esa es su participación de los 24 ancianos, que es una liturgia y que se continúa. Una voz salió del trono, decía, alaben a nuestro Dios. Es una voz que sale del trono, puede ser el Cordero o algún ángel cercano al trono, ¿no? La voz, porque no es Dios, porque dice, alaben a nuestro Dios, ¿verdad? Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que lo temen, pequeños y grandes. Alaben, es una invitación. Oí una voz como de mucha gente, otra vez la gente, ¿verdad? Empezó la gente, ahora es los 24 ancianos y los 4 vivientes, ¿verdad? Y luego esta última voz que invita a todos, ¿verdad? A alabar a Dios y viene otra vez la multitud. Mucha gente, semejante al ruido de muchas aguas y al ruido de fuertes truenos, decía, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le concedió poder vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio a la esposa. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Ya está. Esa es la liturgia. Como ven, es un contraste absoluto con el capítulo 18. Y aquí los santos se alegran de la boda del Cordero. El Cordero está junto al trono, es el Cordero como degollado. Capítulo 5 del Apocalipsis es parte central del escenario fundamental del Apocalipsis. Y llega al final la boda del Cordero. ¿Con quién se va a casar el Cordero? Pues con su esposa. ¿Y quién es su esposa? Pues la iglesia, los creyentes, ¿verdad? Ellos son la esposa. Pero pongan el dedo en cualquier página del Antiguo Testamento
y la esposa de Israel es Dios. Perdón, el esposo de Israel es Dios. De ahí viene tanto hablar de prostitución, pues sí, cuando Israel se va con otro Dios, se está prostituyendo. Y es una historia de amor entre Dios y su pueblo, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y toda la historia de la iglesia es una historia de amor entre Dios y su pueblo que se va a terminar en una liturgia celestial en la que el Cordero se casa con la iglesia. Es decir, fíjense que entre los gnósticos en el Evangelio de Felipe se habla del el sacramento de la cámara nupcial en donde se une no el hombre con la mujer sexualmente. Eso es símbolo de otra unión, como sucede en el sacramento del matrimonio católico. Es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. Por eso es un sacramento el matrimonio en la iglesia católica, porque el matrimonio es signo de la unión de Cristo con su iglesia, que también se puede decir Cristo y el alma, porque Cristo con cada miembro de la iglesia. Pues eso es el fin de todo. Ahí está el fin del Apocalipsis. Al final del Apocalipsis, Jerusalén baja del cielo vestida de novia. O sea, es difícil imaginarse una ciudad vestida de novia, pero a lo mejor Juanito no quiere que nos imaginemos a una ciudad vestida de novia, quiere que pensemos lo que eso significa. ¿Mm? Es la iglesia que se une definitivamente a Dios. Eso es lo bello. Y aquí lo dice, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha preparado. Sí, ya nada impide esa unidad, esa unión en la cámara nupcial eh, entre Dios y su pueblo, entre Dios y su iglesia. ¿Por qué? Porque ya desapareció la gran prostituta, o sea, la que los otros dioses, la que propone otros dioses, la gran opresora, la gran malvada que persigue a los cristianos, porque no olvidemos que este texto se escribe justamente en la persecución, en una gran persecución de los cristianos. Por eso, en el quinto sello, aparecen las almas de los mártires en el altar, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta aquí, hasta este momento. Aquí ya se acabó. Esa pregunta angustiosa, desesperada, ¿hasta cuándo? Aquí está su respuesta. La boda del Cordero, hasta aquí. Claro que la respuesta en aquel momento es hasta que se cumpla el número, que es una manera, comenté en aquel momento, de decir, yo sé, yo sé hasta cuándo. Ustedes no. A ustedes les toca tener confianza en que yo sé. Bueno, y entonces ya en el versículo 9 aparece Juanito, aparece Juanito. Me dijo, o sea, esta voz, escribe, bienaventurados los invitados a la cena de bodas del Cordero. Esa es una de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Que les puse en la primera bienaventuranza. Permítame un segundo. Les puse que había 7 bienaventuranzas en el libro del Apocalipsis. Creo que esta es la sexta. Bienaventurados los invitados a la cena de bodas del Cordero. Los invitados como esposa, participar, no hacer parte de la ceremonia, no más a verla de lejos, porque de lejos son los gandallas aquellos que vieron la destrucción de Roma de lejos. Me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo. Pensó que era Jesucristo o Dios, pero me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú de entre tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús, o sea, un ángel, perdón, un mártir. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y aquí termina nuestro texto para hoy. Ya ven que es un texto, en cierta forma, ya la parte final del Apocalipsis, porque es el triunfo de los mártires, el triunfo de Dios, triunfo entre comillas, porque Dios no pelea, no pelea
la bestia y contra la prostituta. Y más adelante, la próxima semana, tampoco pelea contra el dragón, porque si se pelea con alguien quiere decir que se reconoce la fuerza del otro y no, nadie tiene fuerza contra Dios, nadie tiene poder contra Dios. Si actuaron en la historia es porque se les permitió actuar, porque Dios les permitió actuar. Pero cuando Dios dijo ya, hasta aquí, pues hasta ahí se acabó el negocio, la, la lucha. Como ven, ya estamos en la fase final del Apocalipsis y todo es fiesta, todo es fiesta. Aquí mientras hay lamentación por la destrucción de Roma, eh, los bellacos que se aprovecharon de Roma, que vivieron de Roma, están de lejos viendo su destrucción. La próxima vez vamos a ver la destrucción del dragón. En el cielo, los mártires están felices porque acabó. La destrucción de Roma, todavía nos falta la destrucción del dragón, que es el diablo, pero calma, poco a poco. Entonces, la próxima vez vamos a ver las 7 visiones finales, que más que una sucesión de acontecimientos es 7 facetas eh, de la destrucción, la guerra final, guerra entre comillas, en la que es destrozado el dragón, el reino de los 1000 años, que también ha sido muy, muy, yo creo que no mal interpretado, sino el hecho de que se quiera interpretar eso, pues está muy mal. ¿Cómo que 1000 años? Si estamos hablando de que ya se acabó, de que ya viene, está próximo todavía, espérate 1000 años, no. Bueno, ya hablaremos de eso la próxima semana. Y la siguiente, dentro de 15 días, vamos a ver la última parte, ya las bodas del Cordero, la Jerusalén celestial, todo eso. Y después nos dedicaremos las últimas sesiones a cuestiones introductorias. Sí, sí. O sea, cómo se puede dividir, cómo se puede estructurar el Apocalipsis, quién es el autor, cuándo se escribió, qué problemas tuvo para entrar al canon, porque tuvo muchos problemas, muchos no aceptaban. Cómo se debe interpretar, cómo se ha interpretado a lo largo de la historia el Apocalipsis. Este, Creo que es mejor discutir esas cosas ya después de haber leído todo el libro. Y también vamos a hablar de los apocalipsis del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento este es el único libro apocalíptico, pero hay párrafos apocalípticos, por ejemplo, los evangelios, cuando Jesús habla del juicio final y del tiempo de la destrucción de Jerusalén y la llegada del Hijo del Hombre. Son textos apocalípticos, aunque sea 1, 2, 3, 4 renglones, pero son textos apocalípticos. Y vamos a darles una leída también al final. Bueno, Javier, sí, Jerónimo. quería preguntarle nomás una cosa breve. ¿Sí me escucha? Sí, Oiga, Javier, la lista que nos dio ahí de regentes o reyes o los grandes emperadores. que se creían los señores grandotes a la tierra, que era el más terrible no era Vespasiano, no fue Vespasiano, Creo que no, Jerónimo. fue Creo que no fue Domiciano, Vespasiano. Fue no Domiciano. fue Creo que fue Domiciano, Domiciano. Sí, Domiciano, ¿no? ujú. El Hijo de más Vespasiano. terrible, ¿no? Perdón, Más terrible. creo Vespasiano que y sí. Tito eran hermanos, ¿verdad? Sí, eran Pero hermanos. Domiciano no. eh, Domiciano y Tito eran hermanos, su padre era Vespasiano. Ujú. Y Y entonces, tengo entendido que Domiciano mató a Tito, a su hermano. Domiciano mató a Tito, a su hermano. Sí, tengo entendido, ¿eh? No me alcanza mucho la cesera para estudiar todo Ah, eso, no. pero tal Entonces vez, sí era sí, sí, malo, porque era se mató a su un hermano gandalla, era un y, gandalla. y creo que fue el más terrible, ¿no? Creo que sí. Domiciano, que fue donde sufrió bastante los cristianos fuertemente. Ujú. Sí, fue la primera persecución fuerte, porque
También Nerón desató la persecución, pero fue muy Ya fue. breve. O sea, el que esperaban, Sí, y el sí, que iba a venir, sí. Sí, en pues torno a Nerón. su muerte se desarrollaron muchas ideas, muchas tradiciones de que no había muerto, de que no se había suicidado, de que había resucitado. O sea, se habla del Nerón redivivus, Nero redivivus. Así había una tradición ahí muy larga que yo creo que Juan retoma en el Apocalipsis cuando nos confunde con eso de que no era, era uno de ellos, pero ya no es, pero regresará y seguramente está pensando en Nerón, sin la intención de darle crédito a esas tradiciones, simplemente pues de Sí, traerlas a colación en su libro. gracias. Al contrario, eran ¿algún otro comentario? Todavía nos quedan 3 minutos. Tristes tigres. Gracias, Felipe, por tu participación. Muy sabrosa, No, al muy contrario, muchas completa. gracias a usted, doctor. Bueno, entonces aquí la dejamos.